resaltadas claves. Entonces, nuestro propósito es fortalecer la planeación de tareas matemáticas escolares orientadas al desarrollo de competencias en el pensamiento métrico y el seguimiento del aprendizaje a través de herramientas tecnológicas. Entonces, vamos a tener 3 elementos fundamentales: las tareas matemáticas escolares en el desarrollo de competencias del pensamiento métrico. Hoy vamos a abordar pensamiento métrico mucho, y el seguimiento de aprendizaje a través de la herramienta que ya les comentaba. Entonces vamos a iniciar con el momento de exploración. Vamos a reflexionar sobre una tarea matemática de grado 4 que está presente en el material PREST, en el centro, en la situación de aplicación del centro 5, que se denomina el sabio loco. Entonces me voy a permitir leer la tarea y posterior a ello vamos a hacer un trabajo en salas. No creo que ni. Está bien, les recordamos por favor silenciar los micrófonos para dar fluidez pues, a la sesión. Muy bien, entonces la tarea es la siguiente. Les voy a pedir el favor, a medida que voy leyendo la tarea, ustedes se imaginan cómo es esa tarea. El recipiente A está lleno de agua. Al pasar el agua del recipiente A al recipiente B, el recipiente B se puede llenar, pero el recipiente A sigue conteniendo agua. Se puede verter 2 veces el contenido del recipiente A en el recipiente C, llenándolo y sin que le sobre nada al recipiente. Al pasar el contenido del recipiente A al recipiente D, el recipiente D no se llena totalmente. Elabora un ejemplo en el cual le asignes la capacidad exacta en mililitros a cada recipiente teniendo en cuenta las condiciones descritas anteriormente. Quiero por favor que uno de los participantes me digan cuántos recipientes son los que hay en esta tarea. ¿Cuántos vimos allí? ¿Escribimos allí en el chat? Vamos a leerlo. Si quieren, una de las personas me comenta cómo es la tarea. Posterior a esto vamos a ir a las salas. Entonces vamos a tener aquí, hay un recipiente A, nos menciona un recipiente B, un recipiente C en relación con esa capacidad del recipiente A, tenemos también un recipiente D. O sea que en este momento, en esta tarea, tenemos 4 recipientes, A, B, C y D. Entonces, en este momento, le voy a pedir el favor a mi compañero Juan Felipe, posterior pues a estas instrucciones, que vamos a analizar cada uno de unos elementos específicos en sala con los compañeros. Entonces, las instrucciones para el trabajo en el equipo son, primero, todos vamos a estar organizados en 4 equipos de trabajo y asignados a una subsala dentro de la sesión que estamos actualmente. Cada equipo va a estar acompañado por un tutor que va a moderar el trabajo en el equipo y le solicitamos que un integrante de ese equipo sea el relator y cuando regresemos a la sala principal va a compartir las conclusiones en plenaria para todos. Vamos a asignar entonces los grupos de trabajo. Entonces, en este momento estamos en esta sala general y vamos a hacer una asignación automática a los grupos. Vamos a tener 4 salas y cada sala va a manejar un elemento específico de esa tarea. El equipo 1 va a analizar los aprendizajes y metas de esa tarea que acabamos de leer. La sala 2, la formulación y los requisitos, como presaberes. La sala 3, los procedimientos y estrategias para solucionar esa situación. Y la sala 4 va a abordar qué errores podría cometer un estudiante al resolver esta tarea y las posibles ayudas que se pueden brindar. Entonces vamos a tener ese trabajo en salas durante 12 minutos y al finalizar vamos a regresar automáticamente a la sala general donde los relatores nos van a compartir a todos pues lo que hablaron en el equipo. Entonces les voy a pedir el favor a Juanfe que nos dirija por favor a las salas, vamos a estar allá 12 minuticos.
Hola a Hola, todos. Hola, buenos ¿Cómo nos días. fue en esas salas compartiendo con los compañeros? Muy buenos días, muy bien. Sí, excelente. súper bien, pero es muy cortico el tiempo para uno hacer tantos Sí, análisis. muy corto. Bueno, pero A ahí nos nosotros nos quedó acercamos haciendo por lo falta la menos. relatora, pero yo estaba con 5 profes súper pilosas y yo sé que cualquiera de ellas nos va a contar de lo que hablamos. Está bien, entonces vamos a darle la palabra al primer equipo que nos quiera socializar. Vamos a empezar. Entonces, el primer equipo tenía, analizando la tarea, que relacionar los aprendizajes y desempeños de esta tarea. Entonces, le damos la palabra a Aida, por favor. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Eida Oliva, trabajo en la Normal Superior de Caldas y me siento orgullosa y me gusta mucho este grupo de trabajo con ustedes. Bueno, Hola, Eddie. ¿qué más? Bueno, resulta de que nosotros miramos los aprendizajes y los desempeños. Y entre dos aprendizajes escogimos este, aunque les cuento, hubo una buena discusión muy interesante entre todos, porque pensamos que los aprendizajes tienen relación, pero que nos tocaba escoger uno, pero que tienen relación y muy importante. Con relación a lo que leímos ahorita, escogimos que el aprendizaje 1 era el que estaba más cerca, estimar, medir y comparar la capacidad de diferentes recipientes utilizando unidades no convencionales y estandarizadas para dicha magnitud. El otro aprendizaje sí tenía que ver algo, pero nos fuimos más por una buena opción. Y en cuanto a los desempeños, pues habían 3. Las compañeras discutían que hay que tomar de todos, que el niño también nos va a decir, profe, es que este también se relaciona. Pero nos fuimos por el 3, que es estima y compara la capacidad de diferentes recipientes. ¿Por qué? Porque ahí teníamos que mirar no qué tanta cantidad, sino mirar, compararlos. En este le cabía el doble, en este no le sobraba, en este entonces era más bien estimar y comparar. Muy bueno el grupo, buena discusión y eso es importante para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Aida, por esa socialización. Es importante decir que toda tarea apunta a un aprendizaje y a un desempeño. Un aprendizaje que es más global y general y de él podemos tener varios desempeños, pero esa tarea se relaciona con uno específicamente. Si bien pueden relacionarse de otras maneras con otros desempeños, la tarea específicamente, esta que tenemos, apunta a estimar y comparar la capacidad de los diferentes recipientes. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a continuar con el equipo 2, que tenía la formulación y los requisitos. La formulación desde cómo se expresa la tarea. Entonces, un representante del equipo 2, por favor. Sí. ¿A quién tenemos en el equipo 2? Uno de los participantes del equipo 2. ¿Qué tutor estaba a cargo de la sala? Que me colabore, porque no sé los nombres de los compañeros que estaban en sala, que nos quiera compartir. Sí, Mónica, yo estaba en el equipo 2. Sí conversamos acerca de los requisitos y la formulación, pero no logramos definir el relator. Entonces, yo les pedí el favor que en ese momento participara, pues que alguno comentara las conclusiones del equipo. Pues los invito a que alguno de los profes que estaban en el grupo 2 haga la participación y nos comente rápidamente qué se concluyó en el equipo, si les parece bien. Claro que sí. Entonces, el micrófono está para ustedes. Bueno, no, entonces te voy a comentar yo, ¿te parece bien? Claro. Bueno, entonces los profes planteaban pues, que el problema está entendible. Sin embargo, que planteaba un profe que sería bueno establecer un patrón o desde la formulación, establecer un patrón como una botella de gaseosa o algo que sea como reconocible o experimentable pues, del niño, ¿cierto? De su experiencia, que pueda ser traído al problema para que él más o menos desde esa medida de capacidad pueda establecer o pueda de ahí empezar a tomar los valores de los recipientes, que les sirva como de referencia. Entonces, que sería muy bueno mejorar esa formulación desde ahí. Y desde los requisitos planteaban que era necesario conocer las conversiones entre unidades, las unidades de medida,
conocer o tener las nociones pues, de volumen y capacidad. Y finalmente, listo, ¿no? Yo creo que así como de manera general, Mónica. Muchas gracias, Aleja. Y al equipo 2, igual sí, no hubo una socialización pues por parte de los docentes, se nota que sí hubo una nutrida conversación y eso es lo que queremos, ¿cierto? Acá tenemos, discúlpame, tenemos una participación de uno de los profes del grupo que nos comenta también como requisito tener pendiente o tener presente la estimación de cantidad. Completamente de acuerdo, profe, con usted. La estimación es un elemento importante. Hay que tener en cuenta que en la formulación de cualquier tarea se tienen 3 elementos fundamentales. Una información inicial, un contexto y una información final. Esa información inicial es todo lo que nos menciona la situación, en este caso la relación de las capacidades de los 3 recipientes respecto a un recipiente A, ¿sí? Toda la relación de los recipientes del B estaba relacionado con el A, el C con el A y el D con el A. Que ese recipiente A estaba lleno de agua, como si tuviéramos aquí un recipiente, pero que estuviera completamente llenito de agua, ese recipiente. Había un contexto que se refería a una situación con recipientes que podían ser comparados y podríamos decir que casi ordenados según su capacidad, aunque la tarea no nos pide ordenar. Y nos solicita esa tarea estimar la capacidad en mililitros de los 4 recipientes. Entonces, estos elementos son los que hacen parte de la formulación, es decir, cómo está expresado. Por decir algo, podríamos decir aquí que en la formulación no hubo imágenes, ¿cierto? Que era solamente el texto, pues, en esa presentación de la tarea. Este equipo también analizó los requisitos y como nos lo mencionaron muy bien, los niños como saberes previos, los requisitos son los saberes previos, deben identificar unas unidades de medida de capacidad, lo que dijo el profe también de mililitros y de poder estimar, tener un punto de referencia. Por ejemplo, que una gaseosa personal tiene una capacidad de 350 mililitros. Entonces, eso puede ser un apoyo para desarrollar esa tarea. Es importante que ellos también tengan como requisitos reconocer la capacidad de diferentes recipientes en el contexto, que favorezca la estimación de las cantidades relacionadas con lo que nos dijeron y nos comentaron, y relacionar expresiones cuantificables como el doble, tantas veces, ¿cierto? Entonces, es importante que los niños también sepan el doble o tantas veces, porque si dice 2 veces la capacidad del recipiente A, pero no sabemos qué es el doble, entonces va a haber allí una situación pues, de comprensión inadecuada o relacionar de pronto qué es la mitad de la tarea. Entonces, la mitad de esa capacidad. Entonces, es importante que ellos tengan esos requisitos y saberes previos. Ok, vamos a socializar entonces el equipo 3, por favor, abrimos el micrófono, la persona que nos quiera comentar sobre los procedimientos o estrategias que encontraron para solucionar esa tarea. Bueno, hola Monita, mira, en Hola, el mire. grupo 3, ¿qué dijimos básicamente? Que es necesario como conocer las características que pueden tener los recipientes, verificar la capacidad como que cabe en cada recipiente, ¿cierto?, del líquido, que tal vez los niños pueden experimentar con ese material, coger los recipientes y experimentar. Tal vez también deben buscar objetos de diferente tamaño. Algún compañero propuso que graficarlo, ¿cierto? Que tal vez ese puede ser un procedimiento, graficarlo, emplear una medida estándar para analizar qué se necesita, analizar y comparar los 4 recipientes y definir a cuál de ellos colocarle la medida, ¿cierto? Una de las medidas para poder decidir la medida de los otros. Muchas gracias, Mile. Completamente de acuerdo con esos procedimientos y estrategias que ustedes analizaron de la situación. Yo les voy a presentar aquí algunos relacionados con lo que ustedes mencionaron. Lo primero o lo último que dijiste fue definir a cuál de ellos darle como el valor inicial. Entonces, uno de los procedimientos podría ser suponer una cierta capacidad para el recipiente A, dado que ese recipiente A es con el cual se están comparando los otros recipientes. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, 25 mililitros, pero podría ser cualquier otra capacidad, ¿cierto? Cualquier otra cantidad. Hay que hacer una estimación del recipiente, de la capacidad del recipiente B,
Y para ello habría que inferir que el recipiente B tiene una capacidad menor que ese recipiente y podría ser cualquier cantidad menor a la que ya hicimos la suposición en la parte inicial. Luego podemos calcular la capacidad del recipiente C, diciendo que es 2 veces esa capacidad del recipiente A. Entonces aquí tenemos que si es 25 mililitros, esa cantidad inicial esa capacidad inicial que hicimos esa suposición en el recipiente A, entonces 2 veces 25 serían 50 mililitros. Y por último, estimar esa capacidad del recipiente D, que sabemos que es un poco mayor que el recipiente A, entonces puede ser 27 mililitros, 28, 29, 30, realmente es una estimación. Tendríamos, como ustedes bien lo mencionan, tomar unos recipientes y poder verificar. Si ustedes observan, esta es una tarea que puede incluir, como aquí ustedes lo mencionaron, utilizar pues como los materiales y esos recipientes y poder ordenarlos como lo mencionaba el grupo anterior, aunque la tarea no nos pide ordenar. Aquí, en esta tarea, podemos tener varias estrategias, hacer suposiciones, es decir, darle la capacidad al recipiente A. Ensayo y error, algún estudiante podría decir, bueno, ¿qué pasa si el recipiente C es tanto? Toma otra suposición y a partir de ahí calcula, estima pues cuál es A, estima cuál es D. Allí también lo puede hacer. Personificar acciones, también como ustedes lo dijeron, cogiendo los diferentes recipientes. Trazar dibujos o diagramas, ustedes también lo mencionaron, que eso ayudaría mucho a solucionar pues como la tarea y a comprenderla. Utilizar códigos de texto y color y subrayado para la comprensión del enunciado, ¿sí? Como palabras claves también, y pensar en un problema más simple me llevaría a relacionar solamente, digamos que 2 de las capacidades que tenemos allí de esos recipientes, es decir, cada uno por separadito como lo hicimos de pronto en los equipos. Muy bien, entonces vamos a escuchar el equipo 4 que analizaron los errores y las posibles ayudas para superarlas en caso de que se presenten. Entonces, tenían la voz, grupo 4. Listo, en el equipo 4 estábamos trabajando varios profes, muy pilosas ellas. Estuvimos ahí analizando la tarea, no alcanzamos a elegir relator, entonces yo le voy a pedir a alguna de las profes, yo les había escrito ahí por el privado del chat, de pronto no leyeron el mensaje, de pronto cuál de ellas quisiera colaborarnos con esta relatoría. Eran varias profes que estábamos que estaban conmigo en el equipo. Claro que sí, entonces las escuchamos. Buenos días. Hola. Buen día, hola Pili, qué alegría verte. Hola Moni, ¿cómo estás? Bueno, a ver, en el grupo miramos que uno de los errores más recurrentes en este caso podría ser que los estudiantes no leyeran bien. Sí, entonces al no leer bien podían de pronto no interpretar. Ese es uno de los errores. Bueno, otro de los errores, bueno, ya hablando pues de las alternativas, dijimos que era necesario que los niños vieran gráficos para tener así como una mejor idea de lo que tenían que hacer. Si el profe me ayuda. Claro que sí. Eso lo mencionamos con respecto al uso de imágenes o de esquemas que les fueran útiles a los niños para poder determinar cuáles eran los tamaños de los diferentes recipientes, porque mencionamos también que uno de los errores era ese, que ellos de pronto no lograran organizar en su mente los recipientes del modo adecuado. Profe Pilar, muchísimas gracias. Básicamente eso fue lo que hablamos. Gracias. Gracias, Luismi. Gracias, Pili. Qué alegría también saludarte. Entonces vamos a mirar que unos errores, como ustedes bien lo mencionan, es no interpretar la tarea propuesta o no identificar expresiones como 2 veces. Otro error que se puede presentar es un error de conservación de cantidad en caso de imaginar recipientes con diferente forma. Entonces, por ejemplo, yo me voy a permitir mostrarles aquí este recipiente pues que tiene una altura y un vasito que es, digamos que de menor altura, y al comparar esa capacidad podríamos pensar que este puede tener mayor capacidad y realmente hacer esa conversión, pues como al vertir pues como el agua nos damos cuenta que este tiene mayor capacidad. Entonces,
Un error que se puede presentar es en un error de conservación de cantidad al imaginarnos cómo son los recipientes. Por eso es que una de las ayudas que ustedes mencionan es bien importante y es graficarlos o también, digamos que vivir la experiencia con recipientes diferentes y compararlos, ¿cierto? Puede existir un error de transitividad de cantidades en el caso de ordenar inadecuadamente los recipientes. Más adelante vamos a profundizar en ese término de transitividad, pero es lo que nos relaciona el orden, es decir, si relacionamos un recipiente A y un recipiente B, y luego tenemos un recipiente A y lo relacionamos con uno C, podemos también dar una relación de ese B con ese C, ¿sí? Ok, ¿qué podemos hacer también? Confundir los recipientes y dar las indicaciones como relacionando a otros recipientes. Entonces, esos errores, para superar esos errores, pueden existir unas ayudas, como ustedes bien lo mencionan, realizar un dibujo, un esquema de la situación, resaltar elementos claves del enunciado, así como lo mencionaba Pilar, Pili, que nos decía que un error podía ser no comprender la tarea, y esta estrategia puede ayudar a esa comprensión, resaltar los elementos claves del enunciado. Otra posible ayuda es simular las acciones matemáticas descritas en el enunciado con vasos disponibles pues, de diferente capacidad. Otra ayuda que es importante que ustedes la tengan en cuenta es que se pueden realizar preguntas orientadoras que faciliten la comprensión y la realización de la tarea. ¿Desde cuántos recipientes son? Según esos enunciados, cuál es el recipiente de menor capacidad, cuál es el que tiene mayor capacidad, cuál sería el orden ascendente de los recipientes. Son preguntas que pueden fortalecer esa comprensión e ir un poquito más allá de ese enunciado que nos están presentando. Entonces, hasta acá, así como lo tenemos aquí, ¿cierto? Hasta acá, ¿qué hemos analizado? Analizamos una situación donde vimos 4 aspectos fundamentales. Que una tarea matemática siempre inicia apunta o está concebida a partir de un aprendizaje. Entonces está el aprendizaje, el desempeño y la tarea. Esa tarea específica miramos cómo está formulada, miramos qué información nos da, qué nos preguntan, también la resolvemos y pensamos en qué procedimientos están utilizando o pueden utilizar los niños para resolverla e identificamos con esos procedimientos y con esa interpretación de la situación qué posibles errores se pueden dar y las ayudas que nosotros como docentes podemos darle a nuestros estudiantes o solicitarles para que ellos superen esos errores y puedan realizar la tarea y ir en ese camino de lograr ese aprendizaje. Muy bien, no sé si haya, Julia, alguna intervención o algún comentario en el chat para que continuemos con la estructuración y práctica. No, hasta el momento no hay intervenciones en el chat, podemos continuar. Ok, entonces voy a permitirles hablarles un poquito más de lo que les he hablado en este momento. Vamos a pasar a la fase de estructuración y práctica, donde vamos a hablar sobre la tarea matemática escolar y además del pensamiento métrico. Entonces, vamos a abordar el aprendizaje de la medida en básica primaria y qué es importante tener en cuenta en el aprendizaje en básica primaria respecto al pensamiento métrico. Ese pensamiento métrico hace referencia a la comprensión que nosotros tenemos sobre las magnitudes y las cantidades, en cómo las medimos, en cómo hacemos el uso de esas medidas en diferentes situaciones de la vida, desde cómo organizo la cama en la habitación o de cómo estimo la distancia entre un lugar u otro, en cómo mido mi tiempo para el desarrollo de las actividades, cómo lo relaciono con actividades y contextos específicos, ese pensamiento métrico. Recordemos que en matemáticas son 5 los pensamientos matemáticos y uno de ellos es el pensamiento métrico, que está relacionado con el pensamiento numérico a través del uso de los números, porque al medir pues abordamos el uso de los números también como medidas, y en grado cuarto hay situaciones que podemos manejar y relacionarlas directamente con fracciones y decimales. Continuamos entonces relacionando ese pensamiento métrico con el pensamiento espacial y geométrico. Este es uno de los que más relacionamos nosotros. Recordemos que las figuras y cuerpos geométricos usualmente los medimos y realizamos diferentes situaciones, problemas en contextos matemáticos y no matemáticos con cuerpos y figuras geométricas relacionados con la medida y con magnitudes como perímetro,
longitud, área, volumen, capacidad. El pensamiento métrico también se relaciona con el pensamiento aleatorio, en cuanto la probabilidad es una medida de la posibilidad de ocurrencias de eventos, y podemos relacionarlo también con el pensamiento variacional con muchos aspectos. Uno de ellos es con el tiempo, que nos dice esa variación o esas transformaciones o cambios que hay en el tiempo en los eventos, pues en una situación. Entonces, recordemos, el pensamiento métrico en relación con los otros 4 pensamientos matemáticos. Vamos a observar entonces, ahora específicamente para grado cuarto, hay unos aprendizajes, esto es tomado de las mallas de aprendizaje del Ministerio de Educación Nacional, donde hay unos aprendizajes que se espera que los estudiantes alcancen o desarrollen esas habilidades en grado cuarto, en el pensamiento aleatorio, en el pensamiento numérico, y nos vamos a centrar en este pensamiento métrico. Entonces, aquí observamos, voy a permitir resaltar algunos elementos importantes relacionados como con los conceptos que debemos abordar en grado cuarto. Entonces tenemos las áreas, perímetros, figuras planas, cuadriláteros, magnitudes como capacidad, volumen, área, tiempo. Nos habla de manejar las formas bidimensionales y tridimensionales, y también pues la posición y transformaciones de figuras geométricas. Esto en cuanto a los conceptos que se deben abordar, pero en este momento quiero hacer énfasis en algo importante. Los conceptos por sí solos no cobran vida. ¿Cuándo cobran vida? Cuando tenemos unas acciones específicas que nos hacen que el estudiante experimente y apropie esos conceptos y pueda hacer transferencia de ellos a otros contextos. Entonces aquí también en estas mallas de aprendizaje nos hablan de unas acciones específicas que debemos propiciar en el aula. ¿Cuál es? La medición, recubrir, por ejemplo, cuando estamos abordando procedimientos geométricos como área, por ejemplo, descomponer figuras o descomponer diferentes magnitudes, es hacer estimaciones y mediciones de esas magnitudes específicas, resolver problemas relacionados no solamente con posición y transformaciones, sino que recordemos que esa resolución de situaciones problema es el macroproceso en matemáticas, y reúne no solamente estos elementos conceptuales, sino que puede, como vimos anteriormente, relacionarlos con otros pensamientos matemáticos. Entonces, una invitación es a que no solamente veamos, lógicamente es muy importante, ver los conceptos allí aislados, sino también tener en cuenta estas acciones que son las que podemos propiciar para que los niños vivencien y apropien esos mismos conocimientos y puedan hacer transferencia de ellos. Muy bien. Juli, si me comentas si hay en el chat algún comentario, me puedes decir. Y no, hasta el momento un profe nos dice que es importante el trabajo que permite la experimentación en los niños, ¿sí? Que esa exploración se permita vivenciar esa experimentación, que eso va a lograr que se desarrollen más fácilmente todos estos conceptos y habilidades. Claro que sí, entonces la exploración, la vivencia, la experimentación. Para ello es importante, esa experimentación nos va a permitir crear ese sentido de la medida, ¿sí? Y ese sentido de la medida se da en 2 ejes principales. En el reconocimiento de las cualidades que son medibles, ¿sí? Para eso nos hacemos la pregunta, ¿qué se puede medir? ¿Qué podemos medir de un objeto? Entonces podemos medir muchos atributos, ¿sí? Y algunos atributos son medibles o no, es decir, hay características específicas de un objeto. Por ejemplo, este mouse tiene una forma específica, un color, pero también tiene un peso específico, podría determinar, bueno, pero eso ya requeriría otras relaciones no en básica primaria como para determinar cuál es el volumen que ocupa aquí con esta forma específica de este mouse. También podemos tener unas magnitudes específicas, entonces, que abordamos en primaria, que son ¿cuáles? La longitud, la superficie, el volumen, la capacidad, el peso, la masa y el tiempo son las magnitudes específicas que debemos tener en cuenta en ese desarrollo del sentido de la medida. Es importante tener en cuenta unas características de cómo sabemos que es una magnitud. Que se puede medir, ¿sí? Que es medible, que es comparable,
¿sí? Yo puedo compararlas con unas cantidades específicas. Por ejemplo, ahorita abordábamos la tarea de la capacidad. Yo puedo decir que tiene tantos mililitros y puedo comparar la capacidad de un recipiente y de otro, pero además de eso tiene una característica muy importante, y es que se puede adicionar o se puede sumar. Por ejemplo, yo podría tener la capacidad, digamos que de este vaso, esta, y poder en otro recipiente unir, digamos, esa cantidad de agua que tenemos allí en otro recipiente, y la unión de esos dos volúmenes de agua nos va a dar un volumen total, que es la suma de los dos. Entonces, características como el color no tienen yo no puedo decir que si agrego específicamente el negro y la mitad de una cantidad de pintura negra y de pintura verde, pues ¿cómo la sumo? Pues no hay una unidad que sea comparable. Entonces, esa es la diferencia entre esas características que son medibles, que se pueden comparar y que se pueden sumar. Entonces, esos tres elementos hacen que una característica o atributo sea una magnitud. Ahora, ese segundo elemento en el proceso, la comprensión del proceso de medir. Allí tenemos en cuenta las unidades de medida, como para comparar la cantidad de medir, y tenemos en cuenta dos elementos, las medidas que son arbitrarias, como lo hemos utilizado y empezamos desde los grados inferiores en básica primaria, a medir, por ejemplo, longitudes con cuántos pasos, cuántos clips, por ejemplo, en un cuaderno para medir la longitud, cuántas de esas unidades de medida nos caben para medir la longitud, o cuántos palmos, ¿cierto?, para poder hacer una medición arbitraria. Cuando ya utilizamos medidas estandarizadas, utilizamos unos instrumentos específicos y unas unidades de medida que nos permiten referenciar esta unidad de medida no solamente en ese momento, sino también en el tiempo y en lugares diferentes. Es decir, si yo miro acá esta mesa en la cual estoy y me dice, bueno, es 1,5 metros, ese 1,5 metros va a ser la misma medida en 2 años, va a seguir midiendo 1,5 metros. Y además de eso, si estuviera acá o si me traslado a vivir a otro lugar, claro que con esta pandemia no nos podemos mover, pero sí, si estamos en otro lugar, esa mesa va a seguir midiendo 1,5 metros, ¿sí? Diferente a si yo utilizo una medida arbitraria, que si llega una persona conocida con unas manos más grandes que las mías, pues va a tener una medida diferente en palmos a esa que yo tomé. Entonces, las medidas arbitrarias y las medidas estandarizadas hacen parte de la comprensión de ese proceso de medir. Ok, entonces vamos a continuar en ese aprendizaje, cómo se da ese aprendizaje de la medida allí. Entonces, para ese aprendizaje tenemos varias estrategias. Son 3, la medición directa, la medición indirecta y la estimación. Estos números no hacen referencia que digamos que la estimación sea el tercero, no, sino que la estimación se puede dar en cualquiera de los 3 elementos. Nosotros con los niños pequeñitos le podemos decir, ¿cuántos pasos crees que hay de aquí hasta la puerta? Entonces él puede hacer una estimación y ya después hacer una medición con sus propios pasos. En una medición directa se reitera la unidad de medida hasta completar la magnitud. Aquí tenemos un ejemplo con el área en la cual tenemos una superficie, ¿sí? Una superficie y tomamos una unidad específica de medida y con ella determinamos cuántas de esas unidades nos caben en esa superficie. Entonces es como si tuviéramos, por decir algo, esta superficie y este fuera nuestro patrón, nuestra unidad de medida, y podríamos determinar cuántos de estos nos caben aquí. Eso sería una medición directa, donde nosotros directamente vamos o tomamos la regla y medimos cuál es la longitud. Entonces allí son mediciones directas. También existe en otra estrategia importante que debemos desarrollar en el aprendizaje de la medida en primaria, es la medición indirecta. ¿Cuándo se da esa medición? Cuando hacemos esa medición de cantidades a partir de otra magnitud y aplicamos fórmulas y hacemos una serie de cálculos matemáticos y operaciones para hallar esa cantidad pues, de magnitud. Entonces aquí en nuestro ejemplo, si teníamos una medición directa, decíamos que eran
12 unidades cuadradas para cubrir esa superficie, pero si vamos a hacer una medición indirecta, decimos, de largo 4 laditos, de ancho 3 y 4 por 3, 12 cartoncitos de estos. Entonces, en la medición directa, hago los cartones acá y en la medición indirecta determino, 4 por 3, ahí sería 2. Entonces aquí es cuando aplico las fórmulas y realizo procedimientos y cálculos matemáticos. Y otro elemento importante de estrategia en esa comprensión de la medida es la estimación, que es obtener la medida de forma aproximada. Aquí hay un ejemplo. Esto parece pues un concierto, ¿cierto? Aunque ahorita tenemos distanciamiento pues social, pero imaginémonos en uno de los conciertos anteriores de Ferio, estaban acá y nos dicen, bueno, estimemos cuál es la cantidad de personas que hay allí. Entonces, una posible estrategia de estimación es dividir imaginariamente esto en cuadrículas y estimar que entre mayor distancia haya entre estas personitas, ¿cierto?, que serían las que estarían representadas acá, habría menor cantidad de personas y que en estas donde hay una densidad mayor poblacional, pues en cada uno de estos cuadritos, pues habría más. Si hacemos una estimación de cuántos específicamente, de cuántos podría haber, pero específicamente no tenemos un dato exacto. ¿Cuál sería esa medición directa? Pues en la entrada, cuando uno entrega la boleta, pues como a un concierto, una entrada particular, entonces ellos sí llevan un registro exacto, una medición directa de cuántos, pero una estimación es aproximadamente hay tantas personas. Bueno, y esta es una posible estrategia. Bueno, es importante decir, discúlpenme, me devuelvo un momento, que la estimación es una estrategia que se va, y es una habilidad también matemática, que se va refinando a medida que pasamos por medición directa y por medición indirecta. Entonces, hay personas que son súper ágiles en estimación. Hay personas, por ejemplo, que trabajan con café, que solamente al ver el bulto dicen, eso tiene tanto, ¿cierto? Eso pesa tanto. Pero es porque la experiencia de vida utilizando esas mediciones directas, ¿sí?, nos da mayores herramientas para realizar estimaciones. Entonces, además de la estimación que puede darse en la parte inicial, como hablábamos ahorita con los pasos, por ejemplo, en la longitud, a medida que nosotros hacemos mayor experiencia y ejercitamos más determinada medición, sea directa o indirecta, especialmente directa, nos va a permitir hacer estimaciones más refinadas, mucho más precisas. Bueno, muy bien. Entonces ahora les voy a presentar las habilidades fundamentales en el pensamiento métrico. Esas habilidades fundamentales son 3 en el pensamiento métrico: la conservación de la cantidad, la transitividad, que hablábamos ahora en la exploración, y la composición aditiva. Entonces son 3 habilidades fundamentales que debemos abordar en el aprendizaje de la medida en básica primaria, y quiero comentarles que esas habilidades están relacionadas con las magnitudes que veíamos ahorita. La longitud con la medida de la distancia, el área con esa relación con la superficie, el volumen con ese espacio que ocupa un cuerpo en el espacio. La capacidad, acá, la capacidad tiene que ver con cuánto le cabe a un recipiente. O sea, el volumen y la capacidad están relacionados. Permítanme un momento, yo tomo aquí este cosito. Entonces aquí tenemos lo que le cabe a este recipiente, acá sería la capacidad. Pero el volumen que ocupa este cuerpo en el espacio incluye el grosor, ¿cierto? Incluye cuál es el volumen que ocupa todo este territorio. Y otra cosa es cuánto le cabe. Entonces, por eso, si bien están relacionadas, el volumen y la capacidad pues hacen referencia digamos, a elementos específicos. Tenemos la masa, el peso, que también están relacionados si estamos aquí en un punto específico en la Tierra, y el tiempo, pues, con esa duración de los eventos. Entonces, en todas estas magnitudes podemos desarrollar esas 3 habilidades: la conservación de la cantidad, la transitividad y la composición aditiva. En este momento, bueno, ¿y cómo la desarrollamos esas habilidades? Con eso que vimos ahorita, estrategias de las mediciones directas, indirectas, las estimaciones y el tipo de tarea que pongamos a los estudiantes a realizar o que los vinculen a ellos con esas experiencias vitales para incorporar la medida en sus vidas. Vamos entonces a ver unos ejemplos de esas 3 habilidades.
Entonces, en composición aditiva vamos a ver un ejemplo en longitud, donde la primera forma se puede recortar, y observen esta formita que tenemos aquí, se puede recortar y recomponer para medir su longitud, ¿sí? La longitud total de la cinta se puede expresar como la adición de sus partes. Entonces, me voy a permitir tomar aquí esta cabullita, ¿cierto? Esta tiene una longitud específica, ¿cierto? Lo que nos habla esa composición aditiva es que si, por ejemplo, yo corto, ¿sí? Yo corto esa longitud total, yo puedo componerla, si uno, ¿cierto? Estas dos partes, la longitud, la suma de esas dos partes, por eso composición aditiva, si yo adiciono esa longitud de esas dos partes, nos va a dar la longitud total. Entonces, esa composición aditiva no solamente se puede dar en la longitud, sino que se puede dar en el volumen, en la capacidad, en esas magnitudes que trabajamos ahorita. La segunda habilidad a desarrollar es la transitividad. Transitividad. Vamos a ver unos ejemplos en la magnitud de superficie y en la capacidad. Esa transitividad, observemos este ejemplito, aquí tenemos 3 cuadrados y nos dice, si el cuadrado rojo es más grande que el verde, y el cuadrado verde es más grande que el azul, entonces, ¿qué podemos deducir? Pues que el cuadrado rojo es más grande que el cuadrado azul. Entonces, observemos aquí que hacemos la comparación en dos, ¿cierto? El rojo con el verde con el azul, y la propiedad, esta habilidad de transitividad, nos permite a nosotros relacionar un tercer elemento, ¿sí? Este con este, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, ahorita en la tarea que vimos de los recipientes, comparamos el recipiente B con el recipiente A, el recipiente C con el recipiente A, pero a pesar de que solamente los estamos relacionando cada uno con el A, esa habilidad de transitividad nos permite comparar, por ejemplo, el C con el D. En la medida de la capacidad, también podemos hacer esto que estábamos analizando ahorita, y es verter el agua de una botella, por ejemplo, aquí tenemos esta, verter el agua aquí en este balde, y hacer lo mismo pasando el agua del balde a la olla. Entonces podemos decir que si comparamos estos dos, pues va a tener menor capacidad la botella y va a tener mayor capacidad el balde. Pero si comparamos también el balde con la olla, también podemos hacer la inferencia por la transitividad de que esta capacidad de esta botella va a ser menor que la de la olla, así no relacionemos directamente la botella con la olla, ¿sí? Esa medición pues directa. Ahora vamos a la conservación de la cantidad. Un ejemplo en el volumen, en esa conservación, la tenemos aquí. Aquí hay 36 cubos dispuestos en una forma, aquí un cubo específico, y si cambiamos de forma, pero conservamos esos 36 cubos, se sigue conservando la cantidad. Esa habilidad de conservación de la cantidad hace referencia a que si variamos la forma, pero no hay extracción pues como de material, no es que vayamos a sacar unos cubos, no, sino que si tenemos esa misma cantidad de cubos y lo disponemos de forma diferente, pues se conserva el volumen. Podemos tener otro ejemplo en magnitudes de masa, peso y volumen, cuando tenemos el conocido ejemplo de la plastilina. Si tenemos una bolita de plastilina y la moldeamos, utilizamos toda esa plastilina para hacer unos objetos, se sigue conservando la masa y en este caso también se conservaría pues el volumen y el peso en este ejemplo. Entonces son 3 habilidades. Entonces es importante recordar a manera de conclusión que para desarrollar el sentido de la medida es muy importante fortalecer 2 expectativas de aprendizaje. El reconocimiento de lo que se puede medir, o sea, las magnitudes. ¿Cuáles son esas magnitudes? Longitud, el área, el volumen, la capacidad, el tiempo, la masa, el peso. Y comprender el proceso de medir, es decir, realizar procesos de medición directa, medición indirecta y estimación, y además de eso es importante en ese aprendizaje de la medida y lo que nosotros abordamos con nuestros estudiantes, tener tareas y experiencias que permitan desarrollar esas habilidades. ¿Cuáles habilidades? La de conservación de la cantidad, la de la transitividad y la de la composición aditiva. Entonces, esta es la conclusión de lo que llevamos allí. Ahora vamos a tener un reto y Juli me va a ayudar para ese reto, por favor. Moni, bueno, antes de mirar este reto, te quiero compartir 2 intervenciones muy interesantes de 2 profes que las han escrito por el chat.
La profe Andrea Osorio nos dice que durante la pandemia deberían aprender los niños más sobre las medidas, por ejemplo, las medidas que usan en su casa. Y el profe Julián nos comenta también que dice que considera que los procesos de estimación se deben evidenciar a lo largo de todo el proceso matemático. Las habilidades matemáticas han de ser constantes. Es difícil que se realicen cortes en los procesos. Debido a lo anterior, es importante que revisemos de forma constante el mapa de relaciones. Seguramente cuando el profe nos dice mapa de relaciones, es el que se encuentra en las mallas de aprendizaje, y ahí es clave para poder mirar esas relaciones, esa progresión que se encuentran entre las habilidades, los conceptos, los procesos. Entonces, eso es lo que te quería comentar, Moni. Muchas gracias, Juli, a los compañeros que están escribiendo por el chat. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, es muy valioso para nosotros saber esas apreciaciones. Bueno, Juli, entonces vamos para el reto. Bueno, profes, para este reto requerimos que estén también, como lo han venido haciendo, muy pilosos, muy atentos. Vamos a analizar una situación, ustedes la van a leer y vamos a tener unas opciones de respuesta. Entonces en el chat vamos a escribir cuál sería la respuesta correcta para ustedes. Entonces tenemos, a Juan le pidieron calcular el volumen de la torre de cubos de la siguiente figura. Ahí tenemos la figura, nos dice que desde su posición respecto al objeto, Juan señala que esa torre tiene 21 unidades cúbicas de volumen. ¿Cómo se puede ayudar a Juan a superar la dificultad que manifiesta con su respuesta? Bueno, entonces de entrada nos están diciendo que el niño se equivocó. Y hay tres opciones. ¿Cómo sería la posibilidad de nosotros, cómo se evidencia esta dificultad y cómo le podríamos ayudar? Entonces tenemos tres opciones. La opción A nos dice que la dificultad de Juan está asociada con la conservación de la cantidad. Una ayuda para él sería asignar una unidad de medida a los cubos de la figura. La opción B nos dice que la dificultad de Juan está vinculada al poco desarrollo de las habilidades de visualización y que una ayuda es contar los cubos por filas y columnas. Y la tercera, la opción C nos dice que la dificultad de Juan está vinculada también al poco desarrollo de las habilidades de visualización y en este caso la ayuda es que descomponga la figura en cubos a través de material manipulativo. Entonces tenemos tres opciones, profes. En el chat vamos a empezar a escribir para ustedes cuál sería la opción correcta. Y claro, los invitamos entonces a escribir allí en el chat. Nos contesta la profesora Andrea que la opción B, queremos saber lo que piensan nosotros 28 participantes. Nos dicen que la B también. Si alguien quiere de pronto comentarnos por qué selecciona la B, la profe María Antonia también nos dice que la B. Muy bien, Juli, tenemos hasta este momento estas participaciones. Nos dicen que para ayudar a Juan a superar esa dificultad, podemos tener la opción B. Bueno, ¿te parece si miramos entonces cuál es la respuesta correcta? Bueno, Moni, sí, vamos a analizarla entonces. Cuatro intervenciones. No sé si es porque apenas estemos leyendo o qué fue lo que pasó, profe. Vamos, que la idea es que participemos, miremos, analicemos estas situaciones que son situaciones que a diario nos pasan con nuestros niños. Solamente 4 intervenciones, pero bueno, entonces vamos a continuar, Moni. La respuesta es la opción C. Bueno, la profe Andrea nos dice que está entre la B y la C porque C es una estrategia inicial de manipulación. Bueno, en este caso la respuesta es la C, profes. La respuesta es la C. Nos dice, la dificultad de Juan está vinculada al poco desarrollo de las habilidades de visualización y una ayuda es descomponer la figura en cubos a través de material manipulativo. ¿Cuál es la realimentación que se da en este caso? Nos dice, la dificultad de Juan, bueno, está relacionada con el débil desarrollo de las habilidades de visualización, de modo que él no considera en su cálculo los cubos interiores de la torre, a lo que no puede ver. Descomponer y recomponer el cubo por filas o por columna le servirá a Juan para visualizar los cubos al interior de la torre que no se visualizan desde su posición lateral, anterior o posterior. Entonces, eso es lo que nos permite acá esta actividad.
Bueno, Juli, muchas gracias. Observemos que los profes que contestaron la B están parcialmente pues, bien respecto a que hay poca vinculación en el desarrollo de habilidades de visualización. Solo que aquí se centra más en esa ayuda que podemos propiciar al estudiante para superar pues, esa dificultad, así como nos comentó Julián. Bueno, entonces, ¿te parece si continuamos, Juli? Vamos, Moni, vamos para adelante. Ok. Bueno, entonces vamos a mirar, en segundo momento, vamos a mirar qué es una tarea escolar, matemática escolar. Es importante mencionar que una tarea matemática escolar busca desarrollar nuevos conocimientos, contribuir al aprendizaje, poniendo en juego conocimientos previos y superando errores. Recordemos la tarea inicial. Nosotros, ¿qué queríamos? Que los estudiantes compararan y estimaran esas capacidades. Ese era, pues, para contribuir a ese aprendizaje uno que habíamos seleccionado, y tenían en cuenta esos conocimientos previos que ustedes manejaron, superando esos errores que encontramos. Es importante tener en cuenta que siempre una tarea matemática escolar está relacionada con un desempeño en lo que el estudiante, en lo que esperamos que el estudiante aprenda al abordar la tarea. Discúlpenme que estoy moviendo aquí la pestañita de la imagen que no me permite observar. Bueno, entonces, esa tarea matemática escolar relacionada con ese desempeño implica que la tarea induzca al estudiante a implementar procedimientos, a buscar otras estrategias de solución o heurísticas que llamamos o procedimientos, y a superar esos errores a través del desarrollo de la tarea. Por eso es importante dar algunas ayudas. Ahora, en esa tarea matemática escolar, recordemos que siempre apuntamos a un objetivo de aprendizaje. Es decir, nosotros no podemos poner una tarea porque sí suelta, y esta tarea y de una vez hagámosla, sino que debemos tener una intencionalidad. ¿Y qué nos da esa intencionalidad, ese objetivo de aprendizaje? Y que esa tarea está relacionada con un desempeño o una meta específica. Así como nos presentaba el grupo 1 en la fase de exploración, que esta tarea que hemos analizado de los recipientes estaba relacionada con un desempeño de comparar y estimar pues, la capacidad de esos recipientes. Para alcanzar ese objetivo general, podemos tener otras tareas con otros desempeños, como alguna profesora también nos comentó que estaban en ese aprendizaje muchas tareas relacionadas con un desempeño, y podemos tener varias de esas tareas con un desempeño específico cada una de ellas para alcanzar ese objetivo de aprendizaje. Bueno, ahora en este momento vamos a ver cuáles son los elementos de una tarea matemática. Entonces, el primero de ellos es la formulación. Es todo lo que se le entrega al estudiante, el enunciado, las imágenes, los datos, la pregunta y el reto que tenemos. Nos hacemos una pregunta como cuál es la información inicial, qué tipo de contexto brinda, matemático o no matemático, bueno, inverosímil, bueno, otros elementos del contexto, qué es lo que se espera que el estudiante realice, con cuántas ayudas visuales se puede ubicar para interpretar la información. Otro elemento importante son los requisitos. Recordemos que son los saberes y conocimientos previos que debe tener el estudiante para poder enfrentarse o abordar esa tarea. Y nos hacemos esta pregunta como docentes en nuestra planeación. ¿Qué debe saber el estudiante para poder resolver esa tarea? ¿Qué habilidades debe tener el estudiante? Habilidades también para resolver esa tarea. Y estas habilidades y estos conocimientos están directamente relacionados con ese desempeño que hablábamos ahorita para alcanzar ese aprendizaje. Definimos qué materiales y recursos. Recordemos que esos materiales y recursos son los intermediarios entre el conocimiento matemático y el del estudiante. La idea es que esos materiales siempre fomenten el análisis de información, la búsqueda de estrategias, que ellos puedan descubrir propiedades y relaciones y analizar los resultados. Para eso nos podemos hacer en nuestra planeación preguntas como, ¿será que esos materiales que estoy señalando, ubicando, son eficaces? ¿Cuáles materiales voy a utilizar? ¿En qué momento los voy a aplicar? ¿Cómo será el accionar de los estudiantes con estos materiales? ¿Será que es de fácil acceso o no? En este momento no podemos de pronto pensar en algunas cosas, o podemos pensar en otros recursos que sí se tienen en casa para fortalecer esas tareas escolares. Miramos si su uso es un reto para los estudiantes y contribuye a la superación de errores. Estas son preguntas que podemos tener en cuenta en nuestra planeación respecto a cómo abordar una tarea matemática y cómo fortalecer esa planeación de esas planeaciones que tenemos a partir de tareas específicas que lleven al alcance de ese aprendizaje. Otro elemento que debemos tener que es importante es la interacción, que permite negociar significados, establecer acuerdos, constatar errores y reorganizar el conocimiento. Este principalmente se da en la presencialidad.
pero no implica que solamente se dé en ese espacio presencial, sino que nosotros ahorita en la virtualidad podemos tener formas de interacción. Interacción sea sincrónica o asincrónica y teniendo en cuenta relaciones de docente-estudiante, estudiantes entre ellos cuando hay comunicación sincrónica o familia. Hay un nuevo actor en este momento en la educación remota, en esa interacción que se volvió tan importante, pues en ese actor de que es la familia, los padres que, bueno, que la mayoría están pendientes de ellos, hay excepciones, pero digamos que esa interacción con la familia también es importante en esos elementos que ponemos en la tarea. Otro aspecto que hace parte de esta interacción es la temporalidad, es decir, la secuencia de acciones que tiene que hacer el estudiante y los tiempos sugeridos, no solamente para la interacción y el agrupamiento, sino para desarrollar esa secuencia de acciones. Entonces tenemos 4 elementos de una tarea matemática: cómo está formulado, cuáles son los saberes previos, qué materiales y recursos voy a utilizar y cómo planeo o cómo pienso que va a ser la interacción, tanto mía como docente con los estudiantes, como entre ellos mismos y ahorita también con la familia. Muy bien. Entonces vamos a pasar al reto 2, Juli. Bien, Moni. En este me gustaría, por favor, colocar el reto y vamos a activar la cámara a ver si incentivamos un poquito la participación. ¿Te parece? Bueno, Moni. Dice, reto 2, de las siguientes frases, ¿cuál corresponde a la función principal de una tarea matemática escolar? Opción A, dice, una tarea matemática escolar busca que el docente formule una actividad que requiere una respuesta por parte del estudiante. Opción B, una tarea matemática escolar permite que el estudiante desarrolle procedimientos y estrategias que promueven el aprendizaje de un tema en concreto. Y la opción C, una tarea matemática escolar busca evitar que los estudiantes incurran en errores. Ya por ahí de una pusieron la opción B. Bueno, vamos a mirar ese chat, vamos a mirar, activemos cámara si quieren. Opción A dice la profe Andrea. Vamos, profe, vamos a movilizar más esa participación. Demos unos segunditos más, Moni, a ver si nos participan más los profes. Ok, tenemos aquí la cámara, estoy viendo aquí que están de un equipo de él. Bueno, hola. Andrea aquí también está, muy Antonio bien. dice que la B, bueno, otro profe la B, la A. Estamos entre la A y la B. Hasta el momento está ahí como reñido. Claro que sí. Bueno, entonces está, ¿en cuáles opciones, Juli? Nos Tenemos dicen A que y en B. la... Entre la A y la B los profes están. Entre la A ese está bueno porque está muy... Entre la A y la pareja B. esa A opción. ver, Entre ¿quién la da A y la más? B. La A. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Va ganando la B. 4-3. Ok. Vamos entonces a ver los otros compañeros que piensan. Entre la A y la B. Ok. Entonces tú me dices cuando presentamos la respuesta correcta. La B, ya luego la profe Andrea dice que mejor la cambia por la B y se ríe. Es válido también, es válido también. Claro, Ok, claro. entonces vamos a mirar. Vale, Moni. Muy bien, felicitaciones a los que Bien, dimos la los B, profes que eso dieron la B, es. felicitaciones. Dice, vamos con la realimentación a ver qué nos propone, Moni. Nos dice, una tarea matemática escolar es un estímulo que busca que el estudiante ponga en juego sus conocimientos previos, incurra en errores, los supere al interactuar con sus compañeros y el profesor o usar los materiales y recursos de que disponga la tarea. Es decir, el propósito de una tarea matemática escolar es promover el aprendizaje de los estudiantes. Claro que sí, Juli. Eso va más allá de que nosotros pongamos una tarea y que el estudiante la resuelva. O sea, aquí la tarea y con todos los elementos que hemos visto supera solamente el trabajo que hace, digamos que el ejercicio que le ponemos al estudiante. La tarea matemática escolar es un poco más amplia e incluye las interacciones, cómo está formulado, cómo podemos incluir ayudas para superar esos errores en los procedimientos que pueden darse o en esas comprensiones pues, de esa misma tarea. Entonces,
esa tarea matemática escolar permite que el estudiante desarrolle los procedimientos y promueve el aprendizaje de un tema en concreto, y más allá que evitar que incurran en errores, queremos que prever esos errores y que si ocurren poderles brindar ayudas para que ellos logren los aprendizajes. Muy bien, entonces finalmente en esta parte de estructuración les voy a presentar rápidamente cómo podemos mejorar una tarea inicial. Entonces recordemos nuestra tarea, la tarea que nosotros teníamos, esa mejora tiene 4 pasos. De esos 4 pasos, el primero es la búsqueda de la tarea, donde podemos nosotros sacar esa tarea de textos escolares, del material PRES, de retos para gigantes, de Colombia Aprende, de páginas de internet. O sea, lo primero para mejorar una tarea es buscar la tarea, ¿sí? La tarea que nosotros pusimos o que brindamos y analizamos en la parte de exploración fue tomada de PRES, de la situación problema del sabio loco. Luego, ¿qué hacemos? Describimos todos los elementos de la tarea. Recuerden que nosotros analizamos qué información tenía, cuáles eran los saberes previos, a qué aprendizajes y metas de aprendizaje, digamos, se lograba con esa tarea, qué materiales tenía. Esa no tenía como una interacción, un agrupamiento, una temporalidad, pero sí es importante buscar la tarea, describir los elementos de la tarea. Ahora la vamos a analizar. ¿Qué hacemos para analizarla? Resolverla e identificar esos procedimientos y posibles errores en el cual pues, los niños pueden incurrir. También lo analizamos con esa tarea, por eso tenemos aquí este recuadrito. Todo esto ya lo hicimos en la fase de exploración con nuestra tarea, y lo que seguiría sería cómo la mejoramos, cómo mejoramos esa tarea que nos presentaron, teniendo en cuenta que se debe preservar la información matemática significativa que tiene esa misma tarea. O sea, no es tener una tarea y la vamos a mejorar y cambiarla por otra completamente diferente, no, sino que los elementos matemáticos significativos se conserven y podemos incluir algunos cambios relacionados con las ayudas o preguntas orientadoras. Podemos activar nuevas estrategias o preguntas, podemos dar lugar a la superación de errores con esas ayudas. Y algo muy importante que quiero mostrarles aquí, y es relacionar la tarea con el plan lingüístico de centro que nos mostraron la sesión pasada, la semana pasada, los compañeros del área del lenguaje, ¿sí? Este puede ser una oportunidad y un cambio de tarea para articular esos proyectos desde el área del lenguaje, desde el área de las matemáticas, con las otras áreas. Ustedes analizaron en esa sesión cómo se relacionaba con las ciencias sociales, cómo se relacionaba con las ciencias naturales, y ahorita vamos a mirar un cambio de esta tarea de los recipientes para que esté articulado con ese contexto. ¿Se acuerdan cómo se llamaban los monstruos? Del monstruo de Snow. Entonces, esta era nuestra tarea inicial, y ahora vamos a mostrarles, discúlpenme porque se me pasó, voy a mostrarles cuál sería esa otra tarea. Entonces, voy a ir por acá a presentarles esa tarea. Entonces, la primera modificación es esta: ponerle un título a la situación problema. En este momento el título que nosotros hicimos en el equipo se llama Los recipientes de la abuela de Snow. Recuerden que Snow era el monstruo al que le iban a celebrar la fiesta de cumpleaños, y su abuela también hacía una sopa deliciosa que le encantaba. Entonces vamos a colocar nuestra situación problema como los recipientes de la abuela de Snow. Te voy a pedir el favor a alguno de los compañeros o de los docentes, claro que sí, que me ayuden a leer cómo queda nuestra tarea. Entonces les pido el favor que abran el micrófono y una persona que me ayude a leer, por favor. Mucho gusto. Muchas La abuelita gracias. de Snow quiere que su monstruoso nieto aprenda a estimar capacidades de los recipientes de la cocina y así pueda empezar a preparar las recetas para su fiesta de cumpleaños. La abuela le propone un super reto. Snow, animado, observa 4 recipientes frente a él marcados con las letras A, B, C y D. El recipiente A está lleno de agua. Al pasar el agua del recipiente A al recipiente B, el recipiente B se puede llenar, pero el recipiente A sigue conteniendo el agua. Se puede verter 2 veces el contenido del recipiente A en el recipiente C, llenándolo y sin que le sobre nada al recipiente A. Al pasar el contenido del recipiente A al recipiente D, el recipiente D no se llena totalmente. Continuamos, por favor. Bueno, me perdí.
aquí ya iniciamos otra vez. La abuela pide Snow que suponga una medida en milímetros para la capacidad del recipiente A y estime la capacidad en milímetros de los otros recipientes, teniendo en cuenta las condiciones descritas anteriormente. Ayuda a Snow a cumplir su reto y a ordenar los recipientes de menor a mayor capacidad. Dibuja en tu cuaderno los 4 recipientes y escribe sobre cada uno de ellos la letra que lo identifica y su correspondiente capacidad de mililitros. Dibuja ahora los recipientes ordenándolos de menor a mayor capacidad. Comparte con alguien de tu familia la situación de Snow. Explícale cómo le ayudaste a cumplir el reto. Pregúntale de qué manera lo haría. Invítale a la cocina y tomen 2 recipientes diferentes. Llenen uno de ellos con agua completamente, viertan el agua en el otro recipiente y determinen cuál tiene mayor capacidad. Posteriormente, estimen cuántos mililitros tendrían. Posteriormente estimen cuántos mililitros tendrían de diferencia en su capacidad. Allí hay un error, falta una derecita. Vale. Presenta las reflexiones a tu profesor. Observemos aquí en la imagen que tiene unas preguntas como que estaba pensando Snow, ¿cuál es el recipiente con menor capacidad? ¿Cuál es el recipiente con mayor capacidad? Profe, le agradezco mucho por leer la situación. Quiero que me comente. Muchas gracias. Quiero que me comente qué hay de diferente en esta tarea con respecto a la primera que vimos en la fase de exploración. ¿Qué ves de diferente en lo que leímos? ¿Me preguntas? Sí. Es más lúdico y como más especial y como más en contexto con el niño, porque se está integrando la parte como emocional, la parte práctica y puede ser que la situación se le coloca a él como más específica y más clara, como que él la puede percibir mejor. Observemos aquí, muchas gracias por tus comentarios. Observemos acá que desde el inicio, desde colocarle un nombre a la tarea, es un cambio que se puede llevar y un contexto relacionado con lo que hablábamos de los proyectos lingüísticos de centro, que hace y que vincula, como bien lo dijiste, emocionalmente al estudiante con el desarrollo de la tarea. Observemos aquí que nos dice comparte con alguien de la familia, hay una interacción. Invítale que utilicen recipientes y que los tomen, que fue una de las ayudas que ustedes mencionaron en la parte inicial, que realmente vaya y tome recipientes pues, que tengan en su casa. Observen aquí que hay una pregunta adicional, ordenar los recipientes de menor a mayor capacidad. Eso quizás le dé una comprensión adicional a la tarea con respecto a ese error que habíamos dicho que de pronto pues, no comparaba adecuadamente la situación. Ahora es importante mostrarles esos cambios que ya tú mencionaste y otros que ubicamos allí en la tarea. En la formulación, en la información inicial, se colocó el nombre de los recipientes de la abuela de Snow. El contexto se articuló al proyecto lingüístico de centro. En la información final se le pide ordenar también los recipientes, además de estimar la capacidad en mililitros. En materiales y recursos ya incluye la tarea el uso de útiles escolares. Dibuja en tu cuaderno, entonces ya está el cuaderno, el lápiz, los colores, si quiere pintar, pues la referencia, y observen que de dibujarlo, y fue uno de las ayudas que ustedes mencionaron. En las interacciones y temporalidad, hay una interacción con el familiar, hay una interacción con el docente, muéstrale finalmente a tu profesor, y hay una temporalidad implícita allí, es decir, el docente presenta la tarea, hay un trabajo individual del estudiante, hay un trabajo con un familiar y hay un cierre con el profesor. ¿Qué ayudas? Se solicita realizar el dibujo de la situación, se solicita simular las acciones matemáticas relacionadas con el enunciado, con diferentes recipientes que tengan en la cocina, se realizan preguntas orientadoras que faciliten la comprensión y la realización de la tarea, esas que veíamos que cuál recipiente tendrá mayor capacidad, cuál tendrá menor capacidad, y se podría hacer una actividad de cierre con la realimentación del docente como ayuda pues como para reforzar ese desarrollo de esa tarea. Entonces observen que un cambio de una tarea, como articular un contexto, vincula emocionalmente al estudiante. Estas ayudas ayudan a comprender y a superar algunos errores que observamos se pueden presentar. Estas interacciones ayudan a vincular también emocionalmente al docente y a construir significados con el otro para el desarrollo de esa tarea.
Colocarle el nombre nos va a permitir que más adelante, cuando estemos desarrollando otros conceptos o que estemos realizando otras actividades, hagamos referencia a la tarea. ¿Se acuerdan de los recipientes de la bola de Snow? Sin tener que volver a leer toda la tarea y solucionarlo, sino que ellos con el nombre pueden evocar fácilmente esos conceptos y procedimientos utilizados. Muy bien. Entonces, es importante recordar, a manera de conclusión, en el análisis y modificación de tareas, que esas tareas deben contribuir al alcance de las metas, que esas tareas permiten el desarrollo de nuevas capacidades en los estudiantes, que esas ayudas y modificaciones que hacemos permiten superar errores y dificultades, que esas tareas pueden incluir en esas modificaciones la interacción entre estudiantes, familias y docentes y la relación con otras áreas del conocimiento. Muy bien, Juli, cuéntame si hay algún comentario adicional pues en la sesión. No, Moni, no tenemos comentarios. Bueno, entonces Mónica, vamos a pasar a nuestro momento. Sí, claro. Mónica, yo tenía una duda y una pregunta ahí. O sea, todo lo que Claro, nos han y dicho ya te escuchamos. es especial y el desarrollo de las habilidades y todo lo que hemos visto. Mi duda es, ¿qué tan estas habilidades hay que desarrollarlas y ahora que están en casa es fácil, es factible? ¿Qué tan importante es el manejo de ya los niños aprender a convertir esas medidas? Porque es que a veces la vaina está en mililitros y litros y esto, y eso es, para mí me parece complicado en los niños. O sea, manejar estas habilidades, chévere, comparar y mirar, pero ¿qué tan importante es eso o no es tan necesario? Bueno, ambas cosas son importantes. Recordemos que hay dos ejes centrales en el aprendizaje de la medida. Uno relacionado como con las magnitudes o los atributos que puedo medir y el otro es cómo realizo esas medidas. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que todos estos elementos que hemos abordado en los procesos de medición y cómo tomar el sentido de la medida tienen que pasar por la experiencia. Entonces, si nosotros llegamos a los niños directamente, sin propiciarles experiencias que permitan estimar, que puedan medir y hacer comparaciones directas o medir con medición directa y realizar posteriormente mediciones indirectas, pues hace que no haya un significado de ello y no puedan relacionar. Por ejemplo, para un niño, si no lo ponemos en un contexto específico, 1 kilómetro no lo va a referenciar como con 1 centímetro, o sea, no va a tener sentido para él. Por eso hablábamos en la fundamentación del sentido de la medida. Es importante tener experiencias y son esas habilidades que no les vamos a decir a ellos, es que esta es la habilidad de transitividad, no, sino que lo que le vamos a propiciar son tareas que permitan desarrollar esas habilidades, ¿sí? Entonces, ambas cosas son importantes, pero no nos podemos centrar solamente en convertir unas unidades sin que ellos comprendan, oye, ¿y por qué esa magnitud es una magnitud? Que hagan estimaciones, que permitan hacer esta comparación directa y refinar esas habilidades pues en los estudiantes. Entonces, ese es un aprendizaje importante, pero no puede ser el único ni el primero. Digamos que en esa progresión de aprendizajes de la medida hay algo bien importante, y es que primero se relacionan esos atributos, ¿cierto? ¿Qué atributos son medibles? Empezamos a hacer unas estimaciones digamos que sencillas, luego unas mediciones directas, por ejemplo en la longitud con palmos, con cuántos pasos, luego pasamos a una medición directa con la regla, ¿sí? Y es un proceso específico hasta llegar no solamente a realizar conversión de unidades, sino también a refinar esos procesos de estimación. Entonces, más allá de que sepan manejar múltiplos y submúltiplos de esa unidad de medida, es también muy importante que comprendan la medida. Por ejemplo, a los niños, yo creo que muchos de nosotros también incluso no diferenciamos la capacidad, por ejemplo, con el volumen, o la superficie con el volumen. Entonces, en ese aprendizaje de conversión de unidades, antes de abordar esa conversión, es importante identificar qué es la magnitud, cuál es ese atributo medible, en qué unidades está dado, estandarizadas, bueno, después de un proceso de medición, y ahí sí poder propiciar eso que mencionas tú, de hacer esa conversión de unidades. Entonces es un proceso para el desarrollo del sentido de la medida que es importante realizar. Heridas, no sé si quedó claro o hay alguna otra inquietud.
Sí, no, estoy de acuerdo y me parece que es más valioso, o sea, empezar Ok. primero por esa estimación, por esa aproximación, por esa, todo lo que tiene en la casa para luego llegar a eso más grande, sino que es que a veces he visto, pues he sentido que ha sido como más importante convertir y no, es primero eso y luego llegamos allá. Muchas gracias. Moni, acá tenemos Con mucho cariño, Ida. en el chat Sí, para claro, Juli. complementar lo que están analizando. Nos dice la profe Andrea Osorio que la aritmetización de la medida ha sido un obstáculo para enseñarla y aprenderla. Los procesos cognitivos es lo indispensable, el sentido de la medida, la estimación, que es lo medible, y la construcción de un sistema de medidas. Es lo más importante que se debe dar. Y yo creo que la profe Andrea quiere participar, mire, bien pueda. Gracias, Juli. Lo que pasa es que la pregunta que hace la profesora Heidi es muy importante porque uno lo que ve normalmente en los libros de texto es la aritmetización de la medida, ¿cierto? Eso es lo que uno ve en los libros de texto. Hagamos conversiones, el metro, etcétera. Eso es importante, que es la formalización de la medida, pero en básica, en primaria, no es lo esencial. Lo esencial es eso que hemos aprendido o que aprendieron nuestros papás, nuestros abuelos, a capturar la medida, la longitud, el área, cómo es que ellos lo hacían y eran buenos estimadores. Y eso lo olvidó la escuela. Entonces, el foco central en primaria es eso, que los niños se vuelvan buenos estimadores, sepan cómo lo deben hacer, y ya después la aritmetización se va logrando con la formalización, con el tiempo. Pero en básica primaria, más que pasar de metros a centímetros, de cúbicos, multiplicar por 1000 o por 3 ceros o por 2 ceros o por un cero, lo más importante son esos procesos que nos han dicho aquí los compañeros, ¿cierto? El sentido de la medida, qué es lo que implica medir, qué se requiere para eso. Gracias, Juli. Claro que sí, muchas gracias, André, por tus comentarios y a la profesora Ida también por la pregunta. Bueno, entonces vamos a dar continuidad a nuestra sesión, vamos a pasar a la etapa de transferencia. Para eso vamos a diligenciar un Google Forms. Para ello vamos a ingresar a un enlace que Juli nos va a colocar en el chat. La idea es que ustedes seleccionen sus respuestas, pero más allá de una valoración, pues, digamos que de los conocimientos pues adquiridos, lo que queremos ver es que ustedes exploren esta herramienta ya desde otro sentido, y es que ustedes observen que esta es una herramienta que permite ser autocalificable y que al finalizar les va a permitir a cada uno de ustedes ver la puntuación, ver unos comentarios respecto a las respuestas correctas o incorrectas que hayan tenido. Entonces, es importante que ustedes analicen que ese formulario, más allá digamos que el tipo de preguntas, es la herramienta como tal que nos va a permitir a nosotros como docentes poder realizar formularios que sean autocalificables, que nos va a permitir varias cosas, que nos va a permitir que se califiquen de forma inmediata. Entonces nos va a ahorrar un tiempo increíble de calificación, que en este momento de virtualidad los niños son como inmediatos, todo como ya. Entonces cuando diligenciamos algo nos tardamos, o ponemos una tarea, digamos que nos tardamos un poco en revisarla, en calificarla, pues con todo el volumen de actividades que tenemos como docentes, pero una herramienta como Google Forms y un cuestionario autocalificable va a permitir que el diligenciamiento y esa calificación sea inmediata, que ahorremos nosotros tiempo también en esa revisión, pero que también es un beneficio para el estudiante, porque no solamente va a conocer la puntuación y las respuestas de forma inmediata, sino también los comentarios. Y es allí donde es importante en esa realimentación, en esa evaluación formativa, que si me equivoqué, bueno, ¿por qué me equivoqué? Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces allí, ese es el ánimo, pues, como de ver el formulario, más allá, pues, de contestar bien o no las preguntas, de mirar las bondades que tiene la herramienta del cuestionario autocalificable. Entonces le voy a pedir, por favor, a Juli que observemos, que ingresemos el enlace al chat, para que todos los docentes puedan acceder a él y dedicar, por favor, 7 minuticos al diligenciamiento, pues, de la encuesta, ¿sí? Listo, Moni, Bien. ya tenemos el link en nuestro chat. Entonces, profe, los invitamos para que ingresen al chat, den clic en el link que aparece azulito
y ahí entonces nos vamos a estar 7 minuticos haciendo el cuestionario. Es muy sencillo, pero vamos a leer detenidamente. Si algún profe tiene dificultades, por favor nos lo hace saber para mirar cómo le podemos ayudar. Claro que sí, Juli. Mientras tanto, yo voy a ir abriendo, digamos, la plataforma para mirar los resultados, pues, como en línea, ¿sí? Para comentarles a los profes cómo es que salen los resultados también de ese cuestionario. Entonces, les damos el tiempito, por favor, para que ingresen sus respuestas. Bueno, muy bien, allí está la encuesta. Bueno, les comento que ya tenemos 12 respuestas a ese cuestionario. Bueno, 17 respuestas. Muchas gracias, profe, por ingresar sus respuestas. $18 respuestas ya tenemos. $22 participantes ya han diligenciado la encuesta. ¿Te parece, Juli, si retomamos la socialización de las respuestas con todos? Bueno, y me parece muy bien. Bueno, les agradecemos mucho. Observemos la nutrida participación, 22 respuestas del formulario. Es importante mostrarles en este momento rápidamente. Aquí tenemos las preguntas de nuestro cuestionario. Obsérvenlas acá, ¿sí?
nosotros creamos un tutorial para que ustedes puedan mirar cómo se crea este video. Ahorita cómo se crea este cuestionario autocalificable. Ahorita les mostramos pues el enlace en nuestro canal. Quiero permitirme presentarles ahorita cómo se muestran los resultados del formulario autocalificable. Entonces, hay un resumen donde nos muestra que hay 22 participantes, hay 22 respuestas, unas estadísticas generales sobre lo que los estudiantes, pues, o los estudiantes, o en este caso ustedes como docentes responden. Aquí aparecen, pues, los participantes o los estudiantes que diligenciaron la encuesta, y nos aparece por pregunta un consolidado general diciendo, bueno, miren, el 63% de todos contestaron la respuesta correcta, que eran las magnitudes de los objetos. Aquí está parejo, lo de la figura, cuál tiene mayor volumen, y aquí observamos que el 63% contestó pues de forma correcta cuál área era diferente. Y observamos acá que el 50%, o sea, la puntuación mayor, tiene que ver con la opción C, que era pedir que cada vez se reúnan las bolitas en una sola y cuestionar si ha cambiado o no, pues, al dividirlas. Allí es importante comentarles que en estas preguntas, cada una de las preguntas tenía la opción correcta, y cuando ustedes la señalaban, al final les aparecía ese comentario, unos comentarios específicos. Esa es la bondad de estos cuestionarios autocalificables, que no solamente le dan el puntaje al estudiante, sino que hay oportunidad de hacer realimentación a esos comentarios en ese proceso de evaluación formativa. Entonces es un instrumento que también nos arroja respuestas individuales. Entonces yo podría observar, por ejemplo, que Diana tuvo bien la primera pregunta, la segunda fue incorrecta, y podemos ya decirle a ella, bueno, el volumen es el espacio ocupado por un cuerpo. En este caso, el objeto representado en la figura C tiene mayor volumen, observemos aquí. O sea que aquí podemos, digamos, en un estudiante con nuestros niños, propiciar lo que hablábamos de visualización, pues, de estas figuras. Entonces, más allá de si está correcto o no esas preguntas, es comentar la importancia de eso que sea autocalificable. Uno, porque miren que inmediatamente aparecen aquí los resultados, entonces eso sería una ayuda para uno como docente grandiosa y valiosa, pues ya tener eso calificado, pues digamos, esa actividad del cuestionario, y el tiempo que invertimos en la planeación de ese cuestionario y en la edición, nos lo ganamos digamos que en la revisión. Aquí hay una opción para descargar los resultados en Excel. En esa parte verdecita, él nos va a descargar un consolidado. Entonces observen lo valioso que es esto también, porque aquí con los nombres y apellidos tenemos una puntuación específica, ¿sí? Y cuál fue la respuesta que contestaron pues los estudiantes para cada una de las preguntas. Entonces observen que podemos tener un consolidado que podemos utilizar fácilmente para trasladar a nuestra planilla de valoraciones, o para hacer una realimentación teniendo en cuenta cuál fue la respuesta que menos, digamos que menos respuestas correctas obtuvo, ¿sí? Y podemos observar también en discúlpenme, me paso acá, a este Google Forms, en este cuestionario, una revisión por preguntas. Entonces ya no por estudiante podemos tener una respuesta específica. Observen allí una respuesta específica. Podemos agregar comentarios y enviarle un comentario específico al correo electrónico del estudiante. Entonces es una herramienta bien valiosa que nos va a permitir escribir nuestras respuestas con una opción múltiple, seleccionar respuestas correctas, darle una reglamentación y obtener en tiempo real las respuestas, y además de eso, nuestros estudiantes pueden tener una realimentación a eso que acaban de mirar. Y eso nos va a permitir tomar, digamos, acciones. Entonces nosotros pensaríamos en matemáticas en este momento en el equipo de tutores que podemos profundizar ya en magnitudes específicas, pensar en posibles formaciones ya específicas, teniendo en cuenta pues como ese desarrollo de esas magnitudes, teniendo en cuenta todas las habilidades que vimos hoy. Quiero mostrarles en nuestro canal de YouTube el tutorial en CDA Metanoia Manizales. Está el tutorial de Google Forms autocalificable. Ustedes pueden ahí ingresar. Para la creación del formulario es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Entonces, voy a copiar el enlace para que ustedes lo tengan allí, o pueden ingresar al canal, ya saben, en Google con
CDA Metanoia, en YouTube, CDA Metanoia, y buscar pues el tutorial. Esta es una complementación a la CDA que tuvimos hace 3 semanas de manejo de herramientas tecnológicas, donde vimos también Google Forms, pero hoy queremos explorar esa herramienta que sea autocalificada. Entonces, no sé, Juli, si hay algún comentario respecto a la herramienta o al formulario que diligenciamos. Bueno, Moni, no, solamente la profe María Antonia dice que le fue muy mal, que perdió la evaluación, que cuando recupera. Pero esa... Bueno, que recupere, que puede volver a ingresar el link y volverlo a hacer. Esa es una ventaja que tiene también los cuestionarios autocalificables, que podríamos, digamos que activarlo para que se pueda reintentar el cuestionario. O sea, en la evaluación formativa no podemos castigar el error, sino tomarlo como punto de partida para mejorar las acciones y que los niños logren los aprendizajes, ¿cierto? Entonces, observemos por qué esa C tenía mayor volumen, ¿cierto? De pronto esa visualización nos permitía, con descomposición aditiva, ir mirando como por pisos también cuál era el volumen pues, que tenían allí ese elemento, ese objeto pues construido con cubos. Entonces, es una excelente herramienta. Lo otro, Moni, es que en el tutorial los profes van a poder encontrar otra forma de realimentación, que es que ahí podemos poner videos de links, o sea, los links de los videos, donde si queremos que él profundice, por ejemplo, en el concepto de volumen, le ponemos un video explicativo y lo invitamos para que él lo vea y luego vuelva a la pregunta. Entonces, eso lo van a ver en el tutorial, que está muy interesante, y eso le puede ayudar pues a los profes y a los niños. Claro que sí, Juli. Y además de eso, podemos ingresar no solamente opciones de respuesta en palabras, pues así como las que tuvimos ahorita, sino también podemos insertar imágenes para los niños también más pequeños. Entonces hay opciones que permiten ingresar también esas opciones de respuesta. Y como tú lo mencionas, en los comentarios, no solamente comentarios en texto, sino enlaces a un canal de YouTube, a una cápsula educativa o a un blog, digamos que explique un poco más esos elementos pues manejados en el concepto. Bueno, manejamos en esa herramienta o en ese cuestionario que hicimos. Voy entonces a permitirme compartir nuevamente pantalla y vamos a mostrarles pues como una especie de regalito que tenemos, que es una biblioteca digital con una relación con los aprendizajes para grado 4 de las cápsulas educativas digitales de Colombia Aprende, específicamente relacionadas con el pensamiento métrico. Entonces, ustedes al tener esta biblioteca digital, esta es una pantallita donde vamos a tener estos elementos que se trabajan en grado 4, como medición del perímetro de figuras y otros elementos. Permítanme que está pensando aquí el equipo, está haciendo el enlace. Ustedes le dan clic en uno de los elementos y él va a enlazarlos directamente a Colombia Aprende, específicamente donde está esa herramienta. Entonces, son los hipervínculos, porque ustedes saben que ya están todos esos aprendizajes y nosotros buscamos, nosotros nos tomamos, digamos, que la labor de hacer ese enlace y consolidarlo en una sola diapositiva para que ustedes al dar allí puedan ir directamente a esos aprendizajes relacionados con el pensamiento métrico y puedan descargar de allí otras, digamos, otras herramientas, además de las que ya tenemos, para seleccionar esas tareas, primero en búsqueda de esa tarea, para que podamos después reformularla como lo vimos en la sesión. Entonces, aquí les dejamos este cariñito, pues lo compartimos con la presentación de la biblioteca digital que hizo también el compañero Juan Pejito, pues para todos. Finalmente, profe, vamos a hacer el cierre. Nos gustaría conocer sus apreciaciones respecto al desarrollo de la sesión, qué podemos mejorar. Para nosotros es muy importante lo que ustedes nos dicen y nos mencionan, porque todo es objeto de mejora también para las próximas sesiones, o también lo que estuvimos, pues, digamos que como fortaleza. Entonces, vayan pensando en esas respuestas. Ahorita compartimos el micrófono y cámara pues para compartir esa apreciación de la sesión. Y les quiero comentar que según el cronograma, el próximo 11 de agosto, el martes 11 de agosto, a las 6:30, vamos a tener
una especie, una invitación para padres de familia y también para ustedes docentes, una especie de escuela familiar, donde vamos a tener una invitada especial con un conversatorio de explorando el mundo de las emociones. Ustedes saben que Mucho Más Manizales en este tiempo ha tenido bastante índice de suicidio, ¿cierto? Y otros elementos, y para todas esas emociones, y mucho más los niños en nuestras casas, y nosotros mismos también como docentes, que podemos fortalecer, digamos, ese manejo socioemocional. Entonces vamos a abordar unos elementos específicamente para los padres de familia, pues de nuestros niños y niñas focalizados, con esta sesión Explorando el Mundo de las Emociones, que se va a desarrollar pues por Facebook Live y por Zoom. Entonces, esta es la invitación. Los compañeros tutores van a compartir esa invitación con ustedes para que ustedes también la repliquen a sus padres de familia, y es una participación voluntaria, o ya como ustedes pues al interior lo quieran manejar. Invitarlos otra vez a consultar pues y a estar pendientes del canal de YouTube de la sede Metanoia. Les comento que ya los docentes también están haciendo los cuentos de cuarentena. Esta semana lo hizo una compañera Liliana del Colegio Santo Domingo Sabio. La idea es que ustedes también se animen a crear los propios cuentos de cuarentena, que continuemos, digamos, enriqueciendo toda esa lectura recreativa pues que estamos trabajando pues con esta experiencia. Y aquí también pueden consultar las otras herramientas, también las sesiones de trabajo, y hoy específicamente montamos también esa herramienta de cómo crear esos cuestionarios en línea autocalificables. Muy bien, entonces, ¿será que alcanzamos el objetivo? Voy a leerlo nuevamente. Fortalecer la planeación de tareas matemáticas escolares orientadas al desarrollo de competencias en el pensamiento métrico y el seguimiento del aprendizaje a través de herramientas tecnológicas. Entonces voy a dejar de compartir pantalla un momento. Quiero que la activen, por favor, y me digan si sí alcanzamos el propósito o no, para continuar con la otra parte del cierre. Entonces les voy a pedir el favor que abramos nuestra cámara, que mostremos si dedito arriba o dedito abajo, según si consideran que cumplimos o no nuestro objetivo de la sesión. Entonces los invitamos, por favor, a que activen la cámara para poder tomar un pantallacito de todos los docentes pues, de grado cuarto. Eso es, Corona, muchas gracias por activar la cámara. Elsa, gracias, profe Aida, Mile. Invitamos a los otros compañeros, por favor. Entonces vamos a la 1, a las 2 y a las 3. Ayúdame, Julia, ahí. Eso es. Muy bien. Entonces voy a volver nuevamente a compartir pantalla y abrimos micrófono para responder las preguntas. Discúlpame que bajé la gozada. Entonces tenemos acá. ¿Cómo nos sentimos durante la sesión? ¿Qué aprendimos? Queremos saber qué aprendimos hoy, qué se llevan para su práctica pedagógica el día de hoy. Si consideran que el tema tratado aportó elementos importantes para nuestra práctica, entonces vamos a escuchar las intervenciones, por favor, con el micrófono, y posteriormente vamos a hacer el diligenciamiento del Google Forms, que es habitual para evaluar nuestras sesiones. Entonces, voy a dejar un momento de compartir pantalla. Quien quiera abrir micrófono y comentarnos cómo le pareció la sesión, qué se lleva para su práctica. Claro, Aida, tienes la palabra. Bueno, como siempre, muchas gracias por este espacio. He aprendido muchísimo. Yo sé que las compañeras de la normal también hemos aprendido, y cuando nos reunimos, porque pues, para hacer el trabajo, tenemos en cuenta todas estas actividades, estas estrategias, esto aprendido. De verdad que sí, porque por ejemplo, por mi pregunta me quedó muy clara, quedé muy contenta con la respuesta, y me doy cuenta que la parte de las medidas que a veces, esas de mediciones han sido para uno como más tediosos, como un bultico aquí, ya se pueden ser más fáciles, ¿cierto? Y se pueden llegar a ser más fáciles tanto para uno como para el niño, y que está en la casa, todo está en la casa y se puede hacer desde acá ahora que estamos allá. Entonces, muchas gracias por todo, muy amable. Muchas gracias a ti, Aida, por tus comentarios. ¿Alguien más que quiera
darnos sus aportes respecto al desarrollo de la sesión, qué aprendimos hoy, qué nos llevamos de la sesión. Mónica. ¿Alguien más? ¿Palabras? Sí, claro. Muy interesante lo del análisis de las tareas, perdón, porque uno a veces lo que hace es tomar la tarea del libro de texto y tal cual enviarla, ¿cierto? Entonces, allí miramos cómo la tarea se ubica en un contexto y el proceso que requiere como analizar la tarea antes de, ¿cierto? Porque a veces en los libros de texto encontramos muchos errores. Y si no hacemos ese análisis juicioso antes de enviar la tarea, pues vamos a generar quizás mayor problema en el aprendizaje de los niños. Muy interesante lo que... Muchas gracias, Mili. Claro que sí, ese era un propósito fundamental. Esa fue una de las adaptaciones que el equipo de tutores pues, de Metanoia hicimos al protocolo pues, de la sesión, porque pensamos que es muy importante, mucho más en este tiempo, que nosotros miremos esas tareas y las mejoremos, ¿cierto? Teniendo en cuenta esos criterios y mucho más pues en este contexto de medida, pero esos criterios también pueden ser aplicables en los otros pensamientos matemáticos. Muy bien, Juli, no sé si hay comentarios en el chat. Bueno, Moni, sí, ya tenemos varios profes. Nos dice que muchas gracias, muy oportuno el regalo. Nos dicen también que completamente se alcanzaron los objetivos. Muchas gracias por su acompañamiento tan oportuno, el tema de mucha ayuda y para aplicar. Bueno, muchas gracias por sus comentarios. Ahora les voy a pedir el favor, les vamos a pedir el favor de diligenciar la encuesta en el Google Forms, que es habitual al cerrar la sesión, donde ustedes nos escriben allí sus apreciaciones respecto al desarrollo de la sesión. Entonces, Juli, por favor, para que ubiquemos el enlace en el chat y diligenciemos la encuesta, ¿sí? Es muy valioso para nosotros saber sus opiniones y mientras ustedes ingresan a la encuesta, quiero compartir con ustedes una frase muy linda de Castro en el documento de desarrollo del pensamiento matemático infantil, que nos dice que se puede cuantificar el largo de un objeto, pero no se puede cuantificar la belleza de una persona. Bueno, y siguen participando los profes. Claro que sí. Dice la profe Pili que excelente el manejo de las tareas. La profe Ida Tamayo nos dice que muy interesante todo el tema, sobre todo lo de medidas que a veces se dejaban de lado. Lo de la tarea importantísimo para reevaluarla y la aplicación súper. Muchas gracias. La profe María Antonia dice que muchas gracias por el taller. Siempre tan acertados en lo que nos comparten. Bendiciones. Yo creo que ya con eso recuperó, ¿qué, Moni? Sí, sí, mejor dicho. Esta Patricia nos dice que Dios los bendiga a todo el equipo de Metanoia, excelente trabajo, compromiso, mejorar las tareas con base en los aprendizajes de hoy. Esos son los comentarios que nos han colocado algunos de los profes. Gracias, Juli, gracias a todos infinitamente por sus comentarios, por estar aquí también presentes siempre, por esa vocación, esa motivación para estar con los niños. No ha sido sencillo el trabajo desde casa y la idea es que retomemos y también compartamos estos espacios para fortalecer nuestras prácticas y además de ellos para seguir con ese amor y esa bondad de cada uno pues para manejar de la mejor manera estos tiempos complejos, pero que aún así, a pesar de todo, podemos seguir mejorando, siendo felices, compartiendo con los nuestros y con los niños y logrando que ellos también tengan unos aprendizajes significativos desde casa. Entonces, les agradecemos infinitamente su presencia, a mis compañeros también, a Juli, por favor, gracias por el apoyo y a todos mis compañeros también. Muchas gracias, Pili, me dices que un abrazo especial para Mónica Cruz. Ahí no aparezco, aparece MCS, mi nombre es Mónica Cruz Sánchez, ¿sí? Muy agradable el equipo, muchas gracias. Bueno, son las 10 de la mañana, les agradecemos su presencia. Yo creo que podemos ir cerrando, o hay algún otro comentario, Juli,
que tengamos. Por favor, diligencienos el Google, pues la encuesta del evento. Simón, y no, ya vamos finalizando. Te mandan un abrazo, dicen que muchas gracias por la capacitación, que excelente trabajo de los integrantes del PTA por su labor tan importante para todos nosotros como docentes. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias a todos, muchísimas gracias y nos veremos en la próxima oportunidad. Claro que sí. Adiós. Bueno, un abrazo. Adiós para todos. Hasta luego, nos vemos en la escuela de padres. Nos vemos allá.